Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Paola. En este video les voy a hablar de cómo actualizar su información personal en la página del gobierno de Reino Unido. Así que empecemos. Lo primero que deben hacer es entrar a este link que están viendo aquí en la pantalla. Luego de ahí, en el paso 2, te sale ver y probar su estado migratorio. Por supuesto, no es esto lo que vamos a hacer, sino es actualizar los datos personales. Así que tienes que ir en la parte más hacia abajo. Sí, aquí donde dice empezar ahora, debes darle clic. Pero antes, necesitas tu pasaporte o documento de identidad que usaste al momento de hacer tu aplicación por el EUSS. También tienes que poner tu fecha de nacimiento y el número de teléfono que usaste para tú poder acceder a tu aplicación en línea. Tengo que decir que quiero recalcar que si una persona que todavía no tiene su estado migratorio no puede hacer estos cambios en sus datos personales. Ok. En el paso 4, aquí te pregunta qué documento de identidad usó en su solicitud. Aquí deben poner si usaron el pasaporte o la tarjeta o un documento de identidad nacional. Aquí escogimos, por ejemplo, el pasaporte y luego le damos un clic a continuar. En el paso 5, te pregunta cuál es su número de pasaporte. Aquí colocas tu número de pasaporte y luego le das a continuar. En el paso 6, te pregunta por tu fecha de nacimiento. La colocas según como te lo presenta aquí el ejemplo y luego le das a continuar. En el paso 7 te dice cómo quieres recibir un código de seguridad. Algunos dicen que lo quieren recibir por correo, otros deciden que sea por mensaje de texto. Puedes elegir uno de los dos y le das a continuar. En el paso 8, ya después cuando la Home Office te manda el código, te dice que te va a mandar el código en el número que elegiste o al correo electrónico que elegiste y lo vas a colocar, el código de 6 dígitos, aquí en este recuadro y luego le das a continuar. En el paso 9 te presenta lo que es tu estatus migratorio. Para aquel que esté interesado en verlo o en mostrarlo, pero como vamos a actualizar, seguimos más la página hacia abajo y te dice si sus datos personales cambian, pues le vas a dar un clic donde dice utilizar este servicio. Entonces aquí es ese servicio que vas a usar si quieres cambiar tu número de teléfono, tu dirección porque te mudaste de casa, o si renovaste tu pasaporte, pues lo puedes hacer ahí. Entonces seguimos con el paso 11, que es qué detalles quieres actualizar. Si por ejemplo quieres cambiar tu número de teléfono, entonces le das un clic aquí, luego le das a continuar. Vamos con el paso 12 aquí. ¿Cuál es el número de teléfono? Ahí vas a colocar, en ese cuadro vas a colocar tu número de teléfono nuevo. Luego le das a continuar. Y en el siguiente paso, ellos te van a confirmar el nuevo número de teléfono. Te van a enviar un código. Y ese código de 6 dígitos también lo vas a colocar ahí y le vas a dar a actualizar número de teléfono. Entonces ya cuando todo está completado, entonces te dice que ha actualizado su contacto y su número de teléfono de inicio de sesión. Aquí en la parte naranja te va a mostrar tu número de teléfono, te lo va a confirmar. Y si por ejemplo, además del número de teléfono, también quieres cambiar tu dirección, entonces le das aquí donde dice actualizar otro detalle. Y en este caso, digamos que queremos cambiar nuestra dirección. Le das un clic en dirección y luego le das a continuar. Aquí te pregunta cuál es la nueva dirección en Reino Unido. Vas a poner el código postal aquí
en la parte naranja ahí arriba, y luego le vas a dar a continuar. Ya el siguiente paso es comprobar la dirección. Dice, una vez actualizado, todas las cartas o documentos futuros se enviarán a esa dirección. Aquí en la parte naranja, ellos te van a poner la dirección que tú colocaste. Si tiene algún error, puedes cambiarla, le das un clic ahí a editar y puedes entonces corregirla, ¿no? Luego te dice, has actualizado la dirección de contacto. Ellos te van a enviar un correo electrónico. Cada vez que tú hagas un cambio en tus datos personales, ellos te envían un correo electrónico para confirmar. Y así terminamos, amigos. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, denle me gusta y compartan para aquellos que no saben hacerlo. Son pasos muy simples si lo seguimos así. Así que ya saben, pasen un buen día y un abrazo.